Existe una historia que la iglesia jamás permitiría que vieras, pero la historia escapó en la boca del pueblo y el sabor era de sangre. En 1889, en Guadalajara, dos hermanos conducían rituales secretos dentro de la propia parroquia. Devotos eran elegidos, alimentados como ofrendas vivas, y entonces desaparecían. Sus cuerpos jamás enterrados. Sus carnes preparadas y servidas disimuladamente en el altar como parte de un culto caníbal disfrazado de fe. Durante años, nadie sospechó, hasta que un error reveló el horror que venía siendo tragado entre rezos y cánticos. Y el silencio de la iglesia nunca fue tan ensordecedor. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que algo extraño pasaba en tu iglesia local y la hora exacta que marca tu reloj ahora mismo. ¿Qué puede llevar a dos hombres de Dios a transformar el sacramento más sagrado en el acto más profano de la historia católica mexicana? Los hermanos gemelos Aurelio y Macedonio Mendoza llegaron a la parroquia de San Cristóbal en el centro de Guadalajara durante marzo de 1889. Tenían 25 años exactos. Aurelio había nacido apenas 17 minutos antes que su hermano gemelo. Las autoridades eclesiásticas los enviaron desde el seminario de Morelia con referencias impecables y recomendaciones extraordinarias. Ambos hablaban latín con fluidez perfecta y conocían de memoria textos apócrifos que otros sacerdotes jamás habían estudiado. Macedonio poseía una voz celestial que hacía llorar a los fieles durante los cantos gregorianos más complejos. Su hermano Aurelio dominaba la teología moral con una precisión que impresionaba incluso a los profesores más veteranos del seminario. La iglesia de San Cristóbal necesitaba desesperadamente sacerdotes nuevos después de una serie de muertes misteriosas. El párroco anterior había muerto en circunstancias inexplicables durante el invierno de 1888. Sus últimas semanas las había pasado gritando nombres desconocidos durante las madrugadas. Antes que él, otros dos sacerdotes habían fallecido en menos de 3 años. Uno se había ahorcado en la sacristía sin dejar carta explicativa. El otro fue encontrado en el río San Juan de Dios, con marcas extrañas en el cuello que nunca fueron investigadas apropiadamente. Los hermanos Mendoza parecían la respuesta divina a las oraciones desesperadas de la diócesis tapatía. Llegaron con energía renovadora, ideas progresistas sobre la pastoral social y una devoción eucarística que rayaba en lo sobrenatural. Aurelio era meticuloso hasta el fanatismo obsesivo y documentaba cada aspecto de la vida parroquial. Llevaba registros detallados de cada confesión escuchada, cada bautismo celebrado, cada funeral presidido con precisión militar. Su caligrafía era perfecta y matemáticamente precisa, inclinada exactamente a 45 grados hacia la derecha. Utilizaba tinta fabricada personalmente con ingredientes que compraba en boticas especializadas del centro histórico de Guadalajara. Macedonio complementaba a su hermano gemelo con un carisma sobrenatural que hipnotizaba a toda la congregación desde el primer domingo. Sus sermones dominicales atraían devotos curiosos desde pueblos lejanos como Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Hablaba del amor divino y del sacrificio redentor con una intensidad emocional que provocaba éxtasis místicos entre las mujeres más devotas. Algunas caían desmayadas durante sus homilías más apasionadas sobre la pasión de Cristo. La iglesia de San Cristóbal se alzaba imponente en la esquina estratégica de las calles Morelos y Hidalgo, en pleno corazón del centro histórico guadalajareño. Sus muros coloniales de adobe y cal tenían 1,5 metros de grosor para resistir terremotos. La construcción databa de 1650 y había sobrevivido a múltiples catástrofes naturales, revoluciones políticas y epidemias devastadoras. Debajo del altar mayor, los hermanos descubrieron una red compleja de túneles secretos que conectaban con otras iglesias cercanas. Estos pasajes subterráneos habían sido utilizados durante la Guerra Cristera para esconder sacerdotes perseguidos y elementos litúrgicos valiosos. Los planos originales se habían perdido hacía décadas, convirtiendo el laberinto en un secreto conocido solo por los nuevos párrocos. Durante sus primeros meses pastorales, los gemelos modificaron estos espacios subterráneos con cuidado arquitectónico extraordinario. Instalaron sistemas de ventilación sofisticados entre las piedras volcánicas originales para evitar la acumulación de gases tóxicos. Construyeron mesas ceremoniales de granito negro extraído de las canteras de Guadalajara, que justificaron como altares especializados para meditaciones privadas y oraciones contemplativas profundas. También instalaron sistemas de drenaje conectados con las cloacas municipales. El diseño incluía cámaras especializadas para diferentes propósitos rituales. Una funcionaba como oratorio privado decorado con crucifijos dorados y estampas religiosas importadas desde Roma.
Otra servía como biblioteca teológica donde guardaban textos prohibidos por el Index Librorum Prohibitorum. La tercera cámara, la más amplia y ventilada, fue adaptada como sala de preparación sacramental, donde supuestamente consagraban hostias especiales para ceremonias extraordinarias y bendecían aceites santos para casos urgentes de extrema unción. Su primera víctima elegida fue Crescencio Vázquez, un viudo próspero de 60 años que había perdido a su esposa María del Carmen por tuberculosis galopante. Llegó a la iglesia buscando consuelo espiritual después de 6 meses de luto profundo y depresión severa. Crescencio pesaba apenas 52 kilogramos cuando conoció personalmente a los hermanos Mendoza durante una misa especial de difuntos. Era delgado como un espantapájaros abandonado, con ojos hundidos que reflejaban una tristeza infinita. Los gemelos inmediatamente reconocieron en él las características ideales para su propósito secreto. Hombre mayor, viudo reciente, sin hijos que pudieran hacer preguntas incómodas, con propiedades valiosas que podrían heredar la iglesia mediante donaciones testamentarias. Le prometieron que la gracia divina lo transformaría físicamente y espiritualmente si se entregaba completamente a un programa intensivo de oración contemplativa y penitencia alimentaria controlada. Le explicaron que había sido elegido especialmente por la providencia. Le ofrecieron refugio permanente en las habitaciones anexas al templo principal, espacios tradicionalmente reservados para huéspedes ilustres o sacerdotes visitantes de otras diócesis. Durante 4 meses completos, alimentaron a Crescencio con abundante comida casera preparada personalmente. El menú incluía tortillas frescas hechas con maíz selecto, frijoles refritos con manteca de cerdo, carne de res de primera calidad, queso de cabra artesanal, mole poblano preparado según recetas conventuales tradicionales y dulces regionales como cajeta de Celaya y cocadas michoacanas. Macedonio justificaba esta alimentación abundante explicando que el cuerpo debía estar fortalecido para resistir las intensas jornadas de oración y ayuno que vendrían después. Citaba textos bíblicos sobre la importancia de preparar el templo corporal para recibir al Espíritu Santo. El viudo engordó de manera notable y acelerada durante esos meses de tratamiento especial. Sus mejillas hundidas por el dolor se llenaron completamente. Su vientre esquelético se redondeó progresivamente bajo la túnica blanca que los hermanos le habían obsequiado ceremoniosamente. Crescencio ganó más de 26 kilogramos en 4 meses. Una transformación física que asombraba a todos los feligreses que lo conocían desde antes. Su aspecto cadavérico desapareció completamente, reemplazado por una apariencia saludable y próspera. Una extraña letargia se apoderó del viudo durante sus últimas semanas de tratamiento. Hablaba con dificultad creciente, como si estuviera permanentemente sedado con algún medicamento desconocido. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes. Macedonio explicaba a los visitantes preocupados que esta somnolencia era el éxtasis místico, manifestándose físicamente en su cuerpo purificado por la oración intensa. Citaba casos similares de santos contemplativos que habían experimentado estados alterados de conciencia. Los domingos, Crescencio aparecía puntualmente en primera fila durante todas las misas solemnes celebradas por los gemelos. Los feligreses comentaban su transformación física con admiración genuina, y algunos pedían tratamientos similares para sus familiares enfermos. Parecía un hombre completamente diferente al que había llegado meses atrás, consumido por el dolor. Muchos lo consideraban un milagro viviente, una prueba tangible del poder sanador de los nuevos párrocos enviados por la providencia divina. En julio de 1889, durante una noche especialmente calurosa del verano guadalajareño, Crescencio desapareció sin dejar rastro alguno de su paradero. Su habitación fue encontrada perfectamente ordenada, con todas sus pertenencias en su lugar habitual. Aurelio anunció solemnemente desde el púlpito durante la misa dominical que el viudo había sido llamado directamente por Dios para una misión evangelizadora secreta en las montañas peligrosas de Michoacán, donde grupos de bandoleros atacaban constantemente a los misioneros. La congregación aplaudió emocionada por el destino glorioso de su hermano en Cristo, quien había pasado del luto más profundo a la santidad misionera en apenas 4 meses. Nadie cuestionó la ausencia súbita ni pidió conocer detalles sobre la supuesta misión. La palabra de los sacerdotes era ley absoluta e incuestionable en aquellos tiempos conservadores donde la autoridad eclesiástica tenía más poder que las mismas instituciones civiles. Los fieles consideraban cualquier duda como pecado grave contra la obediencia debida. 2 semanas después del anuncio sobre Crescencio, llegó Remedios Castaño,
una viuda de 38 años con 6 hijos pequeños que criar completamente sola. Había perdido a su esposo en un accidente laboral en las minas de plata cercanas a Guadalajara. Los gemelos le ofrecieron exactamente el mismo programa de alimentación intensiva y oración contemplativa profunda que había transformado milagrosamente a Crescencio. Le prometieron que sus hijos recibirían educación gratuita en las escuelas parroquiales durante su retiro espiritual. Remedios siguió exactamente el mismo patrón que Crescencio había seguido durante los meses anteriores. Ganó peso rápidamente durante el verano abrasador de 1889, pasando de 45 kilogramos a 72 en apenas 3 meses de tratamiento intensivo. Desarrolló esa mirada vidriosa y distante que los hermanos interpretaban como señal inequívoca de gracia sobrenatural operando en su alma purificada. Sus movimientos se volvieron lentos y ceremoniales, como si estuviera en trance permanente. Sus hijos notaron cambios preocupantes en el comportamiento y la personalidad de su madre durante las visitas dominicales permitidas. Remedios hablaba constantemente de visiones celestiales extraordinarias y apariciones marianas que solo ella podía contemplar. Macedonio tranquilizaba pacientemente a los niños preocupados con dulces artesanales hechos en las cocinas conventuales y juguetes tallados en madera por artesanos indígenas de los pueblos cercanos. Les explicaba que su madre estaba siendo preparada para una misión divina especial. Durante el otoño de 1889, 8 personas más recibieron el tratamiento especial de los hermanos Mendoza en las instalaciones secretas de la iglesia. Todos compartían características vulnerables similares: aislamiento social, necesidad económica, desesperada, ausencia de familiares influyentes. La lista incluía a Florencio Ramírez, comerciante de sedas desde Colima; Soledad Herrera, costurera huérfana de 23 años; Bartolomé Aguirre, zapatero viudo con deudas graves; y Concepción Morales, sirvienta despedida sin referencias laborales. Los gemelos habían perfeccionado una explicación convincente y variada para cada desaparición misteriosa que tranquilizaba a la congregación. Algunos elegidos habían sido enviados a misiones evangelizadoras secretas en territorios peligrosos controlados por bandoleros anticatólicos. Otros habían decidido voluntariamente retirarse a monasterios contemplativos ubicados en regiones montañosas remotas, donde practicarían penitencias extremas y oración perpetua. Algunos supuestamente habían emigrado a Estados Unidos siguiendo llamados vocacionales específicos. La congregación creció exponencialmente durante este período sangriento, atrayendo fieles desde distancias cada vez mayores. Familias enteras organizaban peregrinaciones desde pueblos lejanos para escuchar los sermones extraordinariamente inspiradores de Macedonio durante las festividades especiales. Traían a sus enfermos terminales, buscando la gracia transformadora que había bendecido visiblemente a los desaparecidos. Muchos ofrecían donaciones generosas, esperando que sus familiares fueran seleccionados para recibir el tratamiento espiritual que producía milagros físicos evidentes. Los hermanos seleccionaban a sus víctimas siguiendo criterios psicológicos y sociales muy específicos y calculados. Rechazaban automáticamente a personas con parientes influyentes, conexiones políticas peligrosas, familiares curiosos o amigos que pudieran hacer preguntas incómodas sobre su paradero final. Preferían viudos recientes consumidos por el dolor, huérfanos sin protección familiar, comerciantes forasteros sin conexiones locales y sirvientes despedidos que necesitaran refugio urgente. Siempre individuos cuya ausencia no generaría investigaciones oficiales inmediatas. Remedios desapareció durante una madrugada fría de octubre, siguiendo exactamente el mismo patrón que Crescencio había seguido meses antes. Sus hijos fueron informados que había partido hacia un convento de clausura en Michoacán para cumplir una promesa sagrada. Doña Refugio Santillán tenía 73 años y había limpiado religiosamente la iglesia de San Cristóbal desde hacía más de 2 décadas completas de servicio devoto. Su esposo había muerto en la guerra de Reforma defendiendo los derechos de la Iglesia Católica. Llegaba puntualmente cada madrugada a las 5 en punto para preparar meticulosamente el templo antes de la primera misa diaria. Conocía cada rincón del edificio colonial, cada imagen sagrada, cada recodo donde se acumulaba el polvo durante la noche. Una mañana particularmente gélida de noviembre, Refugio notó un olor penetrante y extraño, emanando directamente del área más sagrada del altar mayor. No era incienso bendito ni cera de velas derretida, aromas familiares después de décadas de limpieza. Era algo orgánico, putrefacto,
que le recordaba vívidamente el matadero municipal donde su hermano había trabajado durante años antes de morir en una epidemia de cólera. El olor parecía surgir desde las profundidades mismas de la tierra consagrada. La anciana siguió el rastro nauseabundo del olor hasta una losa de piedra volcánica negra ligeramente desplazada detrás del sagrario dorado importado desde España. Al moverla con dificultad extrema, descubrió una escalera de adobe que descendía hacia las tinieblas absolutas. El hedor se intensificó brutalmente hasta provocarle arcadas violentas que la obligaron a cubrirse la nariz y la boca con su rebozo de lana. Refugio bajó los primeros escalones resbaladizos, con una vela temblando descontroladamente en su mano arrugada por la artritis. Las paredes subterráneas estaban cubiertas de moho verdoso fosforescente que brillaba débilmente en la oscuridad húmeda. El aire era espeso y difícil de respirar, cargado de gases tóxicos que se habían acumulado durante meses en los espacios cerrados. En el primer nivel subterráneo, encontró 3 cámaras principales conectadas por arcos coloniales de medio punto decorados, con grabados religiosos que contrastaban grotescamente con el propósito real de los espacios. La primera cámara contenía ganchos de carnicero industrial colgando del techo abovedado. La segunda mostraba mesas macizas de granito negro manchadas permanentemente con residuos marrones que claramente no habían sido limpiados apropiadamente. Las superficies conservaban rastros de actividades que Refugio prefería no imaginar detalladamente. La tercera cámara, la más amplia y mejor ventilada, albergaba recipientes grandes de barro cocido llenos hasta el borde con líquidos espesos de color rojizo intenso que despedían vapores nauseabundos. Sobre una mesa improvisada, Refugio reconoció inmediatamente herramientas familiares. Cuchillos especializados para desollar con mangos de madera gastados por el uso frecuente, hachas pequeñas pero afiladas para desarticular juntas, sierras dentadas especialmente diseñadas para cortar huesos humanos con precisión, y recipientes metálicos para recolectar sangre. En un rincón particularmente oscuro, parcialmente ocultos bajo trapos empapados en sangre seca y otros fluidos corporales, yacían fragmentos inequívocos de esqueletos humanos en diferentes estados de descomposición: costillas, fémures, cráneos parciales con agujeros perfectamente circulares. Algunos huesos largos conservaban restos de carne putrefacta firmemente adherida, sugiriendo que el procesamiento había sido reciente. Otros mostraban marcas de sierra que indicaban separación sistemática de extremidades, siguiendo técnicas de carnicería profesional. Refugio subió las escaleras en estado de shock profundo y paralizante. Reemplazó cuidadosamente la losa de piedra, tratando de no hacer ruido, y terminó su limpieza matutina en silencio sepulcral. Su mente católica se negaba rotundamente a procesar la realidad evidente. Durante las siguientes semanas tensas y angustiosas, la anciana observó a los hermanos Mendoza con ojos completamente nuevos y sospechosos. Notó cómo Aurelio desaparecía sistemáticamente cada noche después del rosario final, dirigiéndose hacia las áreas restringidas del templo. Cómo Macedonio compraba cantidades sospechosamente grandes de sal marina refinada y especias exóticas importadas en los mercados especializados del centro histórico. Cómo ambos habían desarrollado un apetito voraz por carnes rojas preparadas de maneras particulares. Los sermones de Macedonio habían adquirido un tono más intenso y obsesivo cuando hablaba sobre el sacramento de la comunión. Insistía repetidamente en la importancia del realismo eucarístico, explicando que el pan consagrado se transformaba literalmente en carne viva de Cristo. Describía el proceso de transubstanciación con detalles anatómicos que incomodaban a algunos fieles, pero hipnotizaban a la mayoría. Hablaba del sabor de la divinidad, de la textura del amor redentor, de la necesidad de masticar lentamente para absorber completamente la gracia. Una madrugada helada de diciembre, Refugio tomó la decisión más valiente de su vida. Se escondió estratégicamente en el confesionario después de la última misa nocturna, esperando pacientemente hasta que los gemelos creyeron estar completamente solos en el templo sagrado. Lo que presenció durante esas horas malditas la perseguiría implacablemente hasta el último día de su existencia terrenal, grabándose en su memoria con una claridad que ningún tiempo podría borrar jamás. Aurelio y Macedonio descendieron juntos a los sótanos secretos, llevando un cuerpo humano completamente inconsciente, envuelto en mantas litúrgicas. Era Bartolomé Aguirre, el zapatero endeudado que había llegado buscando refugio espiritual y económico. Los hermanos trabajaron en silencio absoluto con la eficiencia técnica de carniceros profesionales experimentados que habían perfeccionado su técnica durante meses de práctica constante. Cada movimiento era preciso, calculado, casi ceremonial en su ejecución ritualizada. Dividían la tarea macabra según sus habilidades complementarias desarrolladas a lo largo de su sociedad criminal. Aurelio,
se encargaba meticulosamente del proceso técnico de descuartizamiento, mientras Macedonio pronunciaba oraciones continuas en latín clásico. Ambos portaban delantales de cuero grueso teñidos permanentemente con manchas oscuras que ningún lavado podría eliminar jamás. Sus movimientos revelaban meses de experiencia en el procesamiento de cuerpos humanos para propósitos culinarios específicos. Refugio observó horrorizada desde su escondite cómo convertían el cuerpo de Bartolomé en porciones perfectamente simétricas, siguiendo patrones anatómicos precisos. Separaban la carne de los huesos con precisión casi quirúrgica, clasificando cada parte según criterios que solo ellos comprendían. El proceso incluía técnicas de conservación que habían aprendido estudiando textos de anatomía médica y manuales de carnicería industrial. Utilizaban sal marina para preservar algunas porciones, mientras que otras las procesaban inmediatamente para consumo próximo. Macedonio bendecía cada corte con oraciones específicas adaptadas de rituales de consagración eucarística. En su mente distorsionada, estaban transformando carne humana profana en sustancia sagrada apta para el consumo sacramental de los fieles devotos. El domingo siguiente, los gemelos organizaron una comunión especial extraordinaria para celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción con pompa inusual. Toda la congregación participó con fervor religioso excepcional, incluyendo familias que habían viajado desde pueblos lejanos. El pan consagrado tenía un sabor particularmente sustancioso y diferente, que muchos atribuyeron a una receta especial traída desde Roma por los nuevos párrocos. Su textura era más densa y jugosa que el pan tradicional utilizado en comuniones anteriores. Refugio logró evitar comulgar alegando problemas digestivos severos que requerían ayuno medicinal prescrito por el médico local. Desde su banco estratégico en la última fila, observó cómo más de 300 fieles consumían devotamente lo que ella sabía era carne procesada. Los gemelos distribuían personalmente la comunión con solemnidad especial, observando cuidadosamente las reacciones de cada comulgante. Algunos comentaban el sabor extraordinario. Otros mencionaban una sensación de plenitud espiritual inusual después de recibir el sacramento. Los diarios secretos de Aurelio, descubiertos posteriormente detrás del retablo barroco principal durante la investigación oficial, revelaron la dimensión completa y aterradora del horror sistematizado que había operado durante casi un año entero. Cada entrada estaba fechada con precisión militar obsesiva y documentada con caligrafía perfecta que no mostraba el menor signo de remordimiento o duda moral. El hermano mayor había registrado cada detalle técnico con frialdad científica que helaba la sangre. 18 de junio de 1889, Crescencio V. Alcanzó finalmente el peso óptimo requerido según nuestros cálculos, 78 kilogramos exactos, representando una ganancia neta de 26 kilogramos desde marzo. Procedimiento ejecutado sin complicaciones técnicas a las 3:47 de la madrugada. Macedonio dirigió apropiadamente las oraciones de consagración. 25 de agosto de 1889. Remedio C. Mostró resistencia física inicial inesperada durante las fases preparatorias. Fue necesario administrar dosis concentradas de tónico de adormidera durante 3 días consecutivos para asegurar cooperación completa. Resultado final completamente satisfactorio desde perspectivas técnicas y gastronómicas. Carne excepcionalmente tierna y sabrosa, ideal para comuniones especiales dominicales. Los diarios documentaban meticulosamente 17 víctimas procesadas entre marzo de 1880 y 9 y enero de 1890, cada una identificada por iniciales y fechas exactas de procesamiento. Los hermanos habían desarrollado un sistema industrial completo que abarcaba todo el proceso desde la selección hasta la distribución. El sistema incluía selección psicológica de víctimas vulnerables, engorde controlado mediante alimentación especializada, eliminación silenciosa usando sedantes naturales, procesamiento culinario siguiendo técnicas de carnicería profesional y distribución ritual masiva durante ceremonias eucarísticas especiales. Aurelio registraba cada detalle técnico con frialdad científica absoluta que revelaba una mente completamente desconectada de la realidad moral. Documentaba pesos corporales antes y después del tratamiento nutricional, métodos específicos de preparación gastronómica, reacciones observadas de los comulgantes. Incluía también innovaciones técnicas desarrolladas a lo largo de los meses para mejorar la eficiencia del proceso. Nuevos métodos de sedación, técnicas de conservación perfeccionadas, recetas especiales para disimular sabores sospechosos,
sistemas de ventilación mejorados para eliminar olores. Macedonio contribuía con reflexiones teológicas elaboradas que justificaban moral y espiritualmente sus actos caníbales mediante interpretaciones distorsionadas de textos bíblicos y documentos patrísticos. En su interpretación herética, estaban realizando literalmente la obra redentora de Cristo. Los gemelos creían genuinamente que elevaban a sus víctimas sacrificadas a un estado superior de gracia celestial mediante su transformación en sustancia eucarística. Simultáneamente, proporcionaban a la congregación ignorante una comunión auténticamente literal con el cuerpo místico del Salvador. La investigación eclesiástica oficial comenzó cuando el obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor Ignacio Díaz y Macedo, recibió una carta anónima, escrita con letra temblorosa, denunciando actividades heréticas y criminales sospechosas en la parroquia de San Cristóbal. La misiva, probablemente enviada por Refugio Santillán después de semanas de agonía moral, describía olores sospechosos, desapariciones inexplicables y cambios preocupantes en el comportamiento de los nuevos párrocos que sugerían actividades criminales graves. El 14 de febrero de 1890, una comisión investigadora especial llegó sin previo aviso a la parroquia maldita durante las primeras horas de la madrugada. Encontraron a los hermanos Mendoza preparando meticulosamente una ceremonia especial para conmemorar el próximo miércoles de ceniza. En los sótanos secretos, descubrieron evidencia física que superaba ampliamente sus peores temores institucionales y confirmaba las sospechas más terribles expresadas en la denuncia anónima. El sistema de procesamiento incluía instalaciones completamente funcionales para el procesamiento industrial de cuerpos humanos. Los investigadores catalogaron cuidadosamente restos óseos de 17 personas distintas identificables mediante técnicas forenses primitivas disponibles en la época. Todo el sistema funcionaba con eficiencia industrial que revelaba meses de planificación cuidadosa y ejecución sistemática. Las instalaciones incluían hornos de adobe improvisados para cocción controlada, tanques especializados de salmuera para conservación, estantes de madera para secado de carnes, herramientas especializadas para descuartizamiento y sistemas de ventilación para control de olores. Los gemelos fueron arrestados sin ofrecer resistencia física alguna, comportándose como si hubieran estado esperando este momento durante meses. Aurelio entregó voluntariamente todos sus diarios detallados, como si sintiera orgullo genuino por la precisión técnica de su documentación. Macedonio pidió permiso especial para dirigir una última oración por las almas de sus víctimas, solicitando también que se celebrara una misa especial de requiem para su descanso eterno. Su comportamiento sugería una desconexión completa de la realidad de sus crímenes. El juicio nunca fue público por razones de seguridad institucional y para evitar escándalos que pudieran dañar irreparablemente la reputación de la Iglesia Católica en una época de tensiones políticas graves con el gobierno liberal. Los archivos diocesanos sugieren que los hermanos fueron trasladados discretamente a un monasterio penitencial secreto, ubicado en las montañas remotas de Nayarit, donde supuestamente pasarían el resto de sus vidas en reclusión y penitencia perpetua. Otros registros contradictorios y fragmentarios indican que ambos murieron durante el transporte por causas oficialmente no especificadas, posiblemente ejecutados extraoficialmente por autoridades eclesiásticas, que consideraron sus crímenes imperdonables e incompatibles con la misericordia divina. Sus cuerpos nunca fueron entregados a familiares para sepultura cristiana tradicional, rompiendo siglos de tradición católica. Algunos rumores sugerían que habían sido cremados secretamente, práctica prohibida por la doctrina oficial pero considerada necesaria para casos excepcionales. ¿Realmente existieron los gemelos caníbales que transformaron la comunión en banquete de carne humana? ¿O toda esta historia es producto del folclore católico mexicano, diseñada para advertir sobre los peligros de confiar ciegamente en la autoridad religiosa? La última evidencia física desapareció completamente en febrero de 1890, cuando las autoridades quemaron ceremonialmente todos los materiales confiscados en los sótanos malditos de San Cristóbal. Cenizas llevadas por los vientos hacia las montañas silenciosas de Jalisco, donde reposan eternamente los secretos más oscuros de la historia eclesiástica mexicana. Dime en los comentarios si crees que esta historia realmente pasó o es solo una leyenda urbana que nunca morirá.